El sol caía sobre las tierras áridas del suroeste, extendiendo sombras largas sobre los barrancos y los cañones que serpenteaban entre colinas rojizas. A esa hora, cuando el viento soplaba tibio y cargado de polvo, la mayoría de los vaqueros ya estaba de regreso en sus ranchos. Pero él no. Aquel vaquero de mirada tranquila y paso firme aún revisaba la zona en busca de una manada que se había desviado. No imaginaba que ese día no encontraría ganado, sino un destino que cambiaría su vida por completo. Mientras descendía por un sendero estrecho entre rocas, escuchó un sonido extraño. No era el bramido del viento ni el rugido distante de algún puma. Era un quejido leve, casi como el sollozo contenido de alguien que había aprendido a no llorar. El vaquero se detuvo, ajustó su sombrero y agudizó el oído. Volvió a escucharlo, un susurro, un gemido pequeño, como de un cachorro herido. Pero había algo distinto, algo humano guiado por la intuición. Desmontó de su caballo y avanzó con cautela, moviendo silenciosamente las ramas secas del suelo. A unos metros, oculto entre dos grandes rocas, encontró lo impensable. Una niña epechi pequeña, apenas de unos 6 o 7 años, acurrucada con los brazos alrededor de sus rodillas. Tenía la piel marcada por el polvo y los cortes, y un hilillo de sangre le bajaba por la frente. Sus grandes ojos oscuros lo miraban con una mezcla de temor y desafío. Como si supiera que debía ser fuerte a pesar del dolor, el vaquero se arrodilló lentamente, con las manos abiertas para mostrar que no era una amenaza. Sabía muy bien que los apaches no confiaban en los hombres blancos, y con razón. La niña respiraba agitadamente como si esperara que él la atacara o la entregara a algún enemigo. Pero él no tenía otra intención que comprender qué sucedía. «Hey, pequeña, estás herida», susurró él con suavidad. «No voy a hacerte daño». Ella retrocedió un poco, presionando la espalda contra la roca, mientras su respiración se volvía más rápida. En su mano derecha sostenía un pequeño cuchillo de sílex, mellado y roto. Lo levantó con torpeza, temblando, pero decidida a defenderse si era necesario. El vaquero levantó ambas manos lentamente, mostrando que no tenía armas en ellas. Dejó su propio cuchillo en el suelo para remover cualquier sospecha. La niña lo observaba sin parpadear, midiendo cada movimiento. A pesar de su edad, había una valentía feroz en sus ojos. Una llama que, solo los que han sufrido mucho desde pequeños desarrollan. Cuando él se acercó un poco más, ella murmuró algunas palabras en epechi, cortas, secas, como advertencias. El vaquero no entendió el idioma, pero entendió el mensaje: no te acerques. Sin embargo, él percibió algo más. La niña estaba agotada. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por hambre y debilidad. Y en sus ojos había más dolor que desconfianza. «Déjame ayudarte», insistió él. Ya no bajó el cuchillo, pero tampoco volvió a hablar. La respiración se le entrecortaba cada vez más. Entonces, cuando intentó levantarse, su pierna cedió y ella cayó hacia adelante, casi desvaneciéndose en sus brazos. El vaquero la sostuvo con rapidez, sorprendido por lo ligera que era. Podía sentir sus huesos, su fragilidad. Con cuidado, la cargó contra su pecho. Ella intentó resistirse un instante, pero no tenía fuerzas. Su mano se aflojó y el cuchillo cayó al suelo. Ya está», murmuró él mientras la acomodaba. «Te tengo». Caminó de regreso a su caballo y la colocó con delicadeza frente a él, asegurándola con un brazo. La niña apoyó la cabeza contra su pecho, aún desconfiada, pero demasiado débil para hacer otra cosa. Mientras cabalgaba hacia su campamento temporal, él intentó descifrar lo que había pasado. No era normal encontrar a una niña así, sola en medio del cañón. Los restos de humo en el aire y algunas huellas cerca de la zona le daban una idea terrible: un ataque. Tal vez cazadores, tal vez un conflicto entre tribus. Lo que fuera, ella había sobrevivido sola, y eso decía mucho de su espíritu. Al llegar a su campamento, el vaquero encendió un pequeño fuego y preparó agua tibia. La examinó con extremo cuidado, limpiando sus heridas sin brusquedad. La niña abrió los ojos apenas, observándolo mientras trabajaba. Había dolor, sí, pero también sorpresa. Nadie la había tocado con tanto cuidado en mucho tiempo. Cuando él terminó, le ofreció un pedazo de carne seca. Ella dudó unos segundos, pero al final tomó un pequeño bocado. Luego otro. Era evidente que llevaba días sin comer bien. Más tarde, cuando ya estaba recostada sobre una manta caliente, la niña murmuró algo en su lengua. El vaquero no lo entendió al principio, pero por la manera en que lo miró, por la forma en que colocó la mano sobre su propio pecho, comprendió que le estaba agradeciendo, o al menos reconociendo que no era un enemigo. Esa noche, bajo el cielo lleno de estrellas y el sonido lejano de los coyotes, el vaquero la vigiló sin dormir. Sabía que pronto la tribu saldría a buscarla. Sabía que lo que había hecho podía traerle problemas. Pero no podía dejar a una niña sola en el desierto. No podía ignorar aquel destino inesperado. Y mientras el fuego crepitaba suavemente, él no imaginaba que esa niña, a la que había salvado casi por accidente, regresaría años después. No como una extraña, no como una deuda, sino como una mujer que reclamaría su lugar en su vida diciendo palabras que él jamás olvidaría.
vaquero. Soy la niña Epechi que salvaste, y hoy vengo a ser tu esposa. Habían pasado muchos años desde aquel día en el cañón. El vaquero ya no era el mismo joven inquieto que cabalgaba largas horas buscando ganado o peleando contra tormentas de arena. Ahora llevaba una vida más tranquila, dedicado a su pequeño rancho en las afueras del valle. Había levantado una casa sencilla, un corral resistente y una rutina silenciosa que lo mantenía ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Con el tiempo, los recuerdos de aquella niña Epechi que rescató comenzaron a desvanecerse como un sueño borroso, aunque nunca del todo. A veces, cuando el sol caía igual que aquel día, su mente regresaba a esos ojos oscuros llenos de valentía. Una mañana, mientras revisaba una cerca rota, escuchó el relincho alerta de su caballo. No era un sonido común, no era simple incomodidad, era una advertencia. El vaquero se enderezó y miró hacia el camino polvoriento que conducía a su propiedad. Allí, una figura solitaria avanzaba con paso firme, envuelta en pieles y telas de colores terrosos. El viento movía su cabello largo y oscuro, y su silueta era tan segura que parecía parte del paisaje. Cuando la joven se acercó lo suficiente, él notó su mirada, profunda, penetrante. Imposible de olvidar. Algo dentro de él se removió. Reconoció esos ojos antes de que ella dijera una sola palabra. La joven se detuvo a pocos pasos. No parecía tener miedo ni dudas. Se mantenía erguida, con la postura orgullosa típica de los apaches. Su rostro era hermoso, pero no en un sentido delicado. Era hermoso en su fuerza, en su decisión. En la historia que guardaba, vaquero, dijo ella, pronunciando la palabra con un ligero acento epechi, he venido por ti. El vaquero entrecerró los ojos, confundido. ¿Por él? ¿Quién era ella? Pero entonces, algo en su expresión cambió. Esos ojos, esa forma de inclinar la cabeza, esa cicatriz pequeña en la ceja derecha. Su corazón dio un vuelco. ¿Eres tú?, murmuró él, incrédulo. La joven asintió lentamente. Soy la niña que salvaste en el cañón, la que cuidaste, la que alimentaste cuando no tenía fuerzas. Nunca olvidé tu rostro, nunca olvidé tu bondad. El vaquero quedó mudo. Durante años había guardado ese recuerdo en el fondo de su memoria, sin imaginar que volvería, y mucho menos convertida en una mujer que lo miraba como si su destino estuviera ligado al suyo. Ella dio un paso más. Con una determinación que él no lograba entender, en mi pueblo, continuó, existe una tradición antigua. Cuando alguien salva la vida de un niño epechi, ese lazo no se rompe jamás. Y si la niña crece, recordando al hombre que la protegió, es el espíritu quien decide su camino. Yo he venido porque ese camino me ha traído hacia ti. El vaquero retrocedió un poco, sorprendido. Aquellas palabras pesaban como una promesa que nunca hizo, pero que ahora lo envolvía sin escapatoria. No entiendo, dijo él, despacio. Han pasado muchos años. Tú no me debes nada. Tu tribu no me debe nada. Pero la joven negó suavemente con la cabeza. No se trata de deber, se trata de destino. Cuando era niña, hice un voto frente al fuego de mi tribu al volver con vida. Le prometí a los espíritus que algún día regresaría contigo, que lo que uniste en el desierto no se rompería. Y hoy, he venido a cumplirlo. Entonces él comprendió. Para ella, ese rescate no había sido un acto pequeño. No había sido simplemente sacarla del cañón. Había sido el momento más importante de su vida. Un lazo sagrado, según sus creencias. Y ahora, ahí estaba, convertida en una mujer fuerte, determinada, reclamando lo que consideraba su destino. El vaquero sintió un torbellino en el pecho. No sabía qué decir, no sabía si era correcto o no. Los mundos de ambos estaban separados por costumbres, historias y heridas que venían de mucho tiempo atrás. Pero también sintió algo más, una conexión extraña, profunda, como si aquella mirada hubiera estado presente en su corazón desde hacía años. Esperando este día, la joven dio otro paso y esta vez quedó a solo 1 metro de él. He venido para ser tu esposa, declaró sin temblar. Mi tribu lo sabe, mi madre lo aceptó, y los ancianos han reconocido mi voto. No vengo sola, no vengo sin permiso. El vaquero tragó saliva. Aquello ya no era una visita casual, era un ritual, un mensaje claro de su pueblo, un puente entre dos mundos. Yo no sé qué decir, respondió él, con voz baja. Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero llena de significado. No tienes que decir nada todavía, solo escucharme, y lo hizo. La joven le contó cómo había vivido todos esos años, recordando su rostro. Como los ancianos de la tribu la habían entrenado no solo en sus tradiciones, sino también en el significado del voto de vida. Le contó que había aprendido a rastrear, a pelear, a hablar algo de inglés y que había esperado el momento correcto para buscarlo. No por obligación, sino porque su espíritu lo había elegido desde que era niña. El vaquero sintió un peso extraño, no como carga, sino como un descubrimiento. Aquella mujer había cruzado kilómetros de tierra salvaje, no por deuda, sino por convicción. No vine a pedirte nada, finalizó ella. Vine a ofrecerte mi camino. Si lo aceptas, caminaré a tu lado. Si no lo aceptas, volveré a mi pueblo sin rencor. Pero mi palabra ya está dada. Y para un epechi, la palabra es sagrada.
El silencio del rancho se volvió profundo. Solo el viento soplaba, moviendo el polvo entre ellos. El vaquero la observó con atención, viendo no a la niña que salvó, sino a la mujer que el destino le había traído. Y aunque todavía no sabía si estaba listo para aceptarlo, una cosa era clara, ese día su vida había cambiado para siempre. El vaquero apenas había tenido tiempo de asimilar las palabras de la joven Epechi cuando escuchó un sonido que heló el aire del valle, tambores lejanos, graves, constantes. Como un corazón antiguo que despertaba. Ella no se sobresaltó. Al contrario, levantó la barbilla con serenidad. Mi pueblo está cerca, dijo con calma. No vienen a tomarme por la fuerza. No vienen a juzgarte. Vienen a cumplir lo que dicta la tradición. El vaquero sintió un peso en el pecho. No les temía, pero tampoco entendía lo que se avecinaba. Caminó junto a ella hacia el borde del camino y pronto vio cómo los jinetes apaches se acercaban. Eran unos 10, montando con elegancia y firmeza. Sus rostros estaban pintados con símbolos ceremoniales, y las lanzas que cargaban no apuntaban al cielo en señal de guerra, sino hacia el frente, símbolo de propósito. Al detenerse frente al rancho, un anciano bajó de su caballo. Llevaba un manto largo y un bastón decorado con plumas sagradas. Sus ojos eran profundos y aunque su cuerpo parecía frágil, su presencia tenía un peso que imponía respeto. La joven dio un paso adelante. Anciano Okan dijo inclinando ligeramente la cabeza, he cumplido mi voto. He encontrado al hombre que salvó mi vida. He dicho mis intenciones. Él ha escuchado. El anciano la observó con orgullo antes de dirigir su mirada al vaquero. No había hostilidad, solo una evaluación silenciosa. Tú, dijo Okan en inglés pausado, salvaste a una niña en un tiempo de oscuridad. No pediste recompensa, no pediste alianza, solo diste tu mano. El espíritu recuerda eso, el vaquero tragó saliva. Sabía que ese encuentro no era simple ni casual. Yo solo hice lo que era correcto, respondió. Okan asintió ligeramente. Sí. Y por eso ella está aquí hoy. Pero un lazo nacido en el desierto no se completa sin una prueba. Nuestro pueblo honra el destino, pero también exige valor. La joven miró al anciano con un brillo de orgullo. El vaquero sintió el peso de muchas miradas sobre él. Sabía lo que venía, aunque no conocía los detalles. ¿Qué prueba? Preguntó con voz firme. El anciano levantó su bastón. La prueba del espíritu. Una prueba antigua. No es de fuerza ni de armas. Es de corazón. Si deseas aceptar a la mujer que te ha elegido, debes demostrar que tu espíritu es digno de caminar junto al de ella. El vaquero respiró hondo. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Esto no era simplemente matrimonio. No era una unión casual. Era un pacto entre dos mundos. Y si lo rechazaba ahora, no solo rechazaría a la joven, también rechazaría el honor que su pueblo le ofrecía. Dime qué debo hacer, dijo finalmente. El anciano sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Hay un bosque sagrado al norte, le explicó. Allí los espíritus hablan, pero solo a quienes tienen un corazón dispuesto. Debes entrar solo. Guiado por este símbolo, sacó de su manto un pequeño colgante hecho de madera y piedra. La joven lo reconoció de inmediato. Sus ojos se llenaron de emoción. Era un talismán ancestral, uno que ninguna mujer entregaba a un hombre a menos que su destino fuera compartido. Okan se lo entregó al vaquero. Debes seguir el brillo del talismán. Él te guiará por el sendero correcto. No corras. No dudes. No mires atrás. Si tienes miedo, el bosque te lo mostrará. Si tienes dudas, el bosque te las agrandará. Pero si tu espíritu es firme, regresarás al amanecer. El vaquero miró el talismán. No entendía su magia, pero sentía su peso simbólico. Sabía que esta prueba era más que un reto físico. ¿Era espiritual y si no regreso? Preguntó. La joven dio un paso adelante, su mirada intensa. Entonces no somos destino, dijo con voz suave, aunque llena de emoción contenida. Y yo volveré con mi tribu, honrando tu ayuda, pero dejando atrás lo que creí sentir. El vaquero sintió un nudo en la garganta. Ella lo estaba dejando elegir. Lo estaba dejando decidir sin presión, solo con verdad. Eso lo conmovió más que cualquier obligación tribal. Okan hizo un gesto, y los jinetes formaron un círculo amplio alrededor de ellos. El ritual había comenzado. El vaquero montó su caballo, tomó el talismán y respiró hondo. Volveré, prometió, sin saber realmente a quién se lo decía, a ella, al anciano, o a sí mismo. El bosque sagrado no era como los demás. El aire allí era más denso, más silencioso, como si cada sombra escondiera un susurro antiguo. Las hojas crujían bajo los pasos del caballo, pero no había animales, ni viento, ni luna, solo oscuridad y un leve brillo del talismán. El vaquero avanzó guiado por la tenue luz que la piedra desprendía. A veces parecía moverse hacia la izquierda, otras hacia la derecha, como si tuviera voluntad propia. Mientras más avanzaba, más sentía que algo lo observaba, no con peligro, sino con juicio. A mitad del camino, el talismán dejó de brillar. El vaquero se detuvo.
El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Sentía su respiración fuerte, el corazón palpitándole. El miedo comenzó a infiltrarse en su pecho, y con él, las dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Realmente podía unir su vida a la de una mujer de otro mundo? ¿Y si la fallaba? En ese momento, sintió una presencia. No era visible, pero era poderosa. Como un susurro dentro de su mente, elige con el corazón, no con el miedo. Cerró los ojos, respiró profundamente. Recordó a la niña en el cañón, a la joven frente a su casa, a sus ojos llenos de fuerza y confianza. Y entonces lo entendió. No era una prueba para demostrar fuerza. Era una prueba para demostrar intención. El talismán volvió a brillar. Con paso firme, continuó. Y cuando el primer rayo de amanecer atravesó las ramas, el vaquero emergió del bosque. Cansado, sí, pero con el espíritu intacto. La tribu lo esperaba. La joven lo vio primero, y su rostro se iluminó con un alivio profundo. Sabía que volvería, susurró. Y aunque no lo dijo en voz alta, el vaquero ya tenía la respuesta en el corazón. Él quería ese destino. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados cuando el vaquero salió del bosque sagrado. Su ropa estaba cubierta de polvo, sus manos mostraban raspaduras y su respiración era pesada, pero había algo nuevo en su mirada. No era cansancio, no era miedo, era certeza. La certeza de un hombre que había caminado solo entre las sombras y había encontrado su verdad. La tribu Epechi aguardaba en silencio, alineada en semicírculo, observando al vaquero con profunda solemnidad. Las plumas que adornaban los caballos se movían suavemente con la brisa, y el anciano Okan sostenía su bastón ceremonial, esperando el desenlace de la prueba. Cuando el vaquero dio su primer paso hacia ellos, una sensación de energía pareció recorrer al grupo entero. Pero quien más estremeció fue la joven Epechi. Ella fue la primera en moverse. Sus pies avanzaron por instinto, casi temblando, como si su alma hubiera percibido antes que sus ojos que él había regresado. Cuando lo vio claramente, cuando confirmó con sus propios sentidos que había cumplido la prueba, su rostro cambió. La dureza guerrera desapareció, revelando una emoción pura, casi indescriptible. El vaquero detuvo su caballo frente a ella. No necesitó palabras. Su presencia decía todo. La joven dio un paso más y posó una mano en el pecho de él, justo sobre su corazón, como lo dictaba su tradición. Sentía el latido firme, decidido. «Regresaste», susurró ella, con una mezcla de alivio y orgullo. Él asintió. Tenía que hacerlo. Okan se acercó lentamente, su bastón golpeando el suelo con un ritmo pausado. Se quedó a su lado y lo miró largamente, como si estuviera evaluando cada fibra de su espíritu. «El bosque te vio», dijo el anciano. «Vio tus dudas, tus temores. Y también vio tu verdad. No huiste. No mentiste al espíritu. Y eso es lo que te hace digno». El vaquero tragó saliva. Por primera vez en su vida, sentía que su valor no se medía por armas, peleas o ganado perdido. Era otro tipo de valor, uno mucho más profundo. Okan levantó su bastón hacia el cielo. «La unión está permitida», declaró con voz firme. «Lo que el destino sembró, hoy lo honramos». La joven bajó la mano de su pecho y se colocó frente a él, muy cerca. El viento movía su cabello oscuro, mezclando el olor a humo, tierra y libertad. Sus ojos brillaban con una intensidad que jamás había visto en otra mujer. «Vaquero», dijo ella en voz baja. «Desde niña esperé este día. Desde que me salvaste, supe que mi camino estaba ligado al tuyo». Él respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. «Yo no lo sabía», admitió él. «Pero cuando entraste en mi vida de nuevo, sentí algo que no sentía desde hace años. Como si hubiera estado esperando, sin saber qué». Ella sonrió con una emoción sincera. «Entonces estamos listos». La tribu preparó un círculo ceremonial cerca del arroyo, donde el agua corría como símbolo de pureza y continuidad. Encendieron múltiples fogatas pequeñas alrededor, formando un resplandor cálido que iluminaba sus rostros. Mujeres mayores comenzaron a cantar un canto antiguo, un canto que hablaba de dos caminos que se entrelazaban para formar uno solo. Los hombres marcaron el suelo con pinturas, creando símbolos de protección y prosperidad. En el centro del círculo, el vaquero y la joven Epechi se colocaron frente a frente. El anciano Okan estaba entre ellos, con el talismán que el vaquero había llevado durante la prueba. Lo sostuvo a la luz del fuego. «Este talismán representa la vida que ella te debe, la vida que tú la ayudaste a conservar y la vida que ahora compartirán», explicó. «No como deuda, sino como destino». El anciano tomó una tira de cuero trenzado y ató suavemente las muñecas del vaquero y la joven, uniendo sus manos. El nudo era simple pero simbólico, representaba unión, compromiso y continuidad. Nadie rompería ese lazo excepto ellos mismos. «A partir de hoy», dijo Okan con solemnidad, «caminan juntos. Comparten el espíritu, el futuro y la memoria de sus ancestros. Lo que uno proteja, el otro protegerá. Lo que uno sufra, el otro sanará. Lo que uno sueñe, el otro verá crecer».
El vaquero sintió que su corazón latía fuerte, pero no por nerviosismo, sino por una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Nunca imaginó que el rescate de una niña perdida en el desierto llevaría a esto, a una ceremonia sagrada, donde su vida cambiaba por completo. La joven levantó su mano unida a la de él. Acepto caminar contigo, dijo con voz firme. Acepto tu fuerza y tus debilidades. Acepto tu futuro y tu espíritu. Él la miró, profundamente conmovido. Yo acepto caminar contigo, respondió. No por obligación, no por una tradición que no conocía, sino porque lo siento aquí, dijo tocándose el pecho con la mano libre. Siento que este es mi camino. La tribu rompió el silencio con un canto que elevó el aire. Era suave al principio, luego más fuerte, vibrante, lleno de vida. El fuego crepitó con más intensidad, como si celebrara la unión. La luz iluminaba sus rostros, y el vaquero sintió que todo el mundo se detenía para bendecir ese momento. Finalmente, Okan desató el lazo de sus muñecas, marcando el final del rito y el comienzo de su nueva vida. La joven tomó la mano del vaquero espontáneamente. No había timidez, no había duda. Era una promesa firme y absoluta. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, los dos caminaron hacia el rancho del vaquero, acompañados por algunos miembros de la tribu que celebraban la unión con cantos y risas bajas. El desierto, que antes parecía árido y solitario, ahora se sentía como un hogar compartido. Cuando cerraron la puerta del rancho detrás de ellos, la joven lo miró con un brillo que le erizó la piel. Vaquero, susurró, hoy comenzó nuestra vida, y la voy a honrar como se honra algo sagrado. Él la rodeó con el brazo, sintiendo la certeza de lo que acababa de vivir. Yo voy a cuidarte como cuidé a la niña, pero ahora como a la mujer que el destino quiso para mí. El silencio del desierto los envolvió suavemente. Ya no eran dos mundos separados, eran un solo destino.